¿Alguien sabe cuál es el producto de la concepción? ¿El resultado de la concepción? Mm, Así empezaba yo mis clases cuando iba a abordar el tema de la metáfora gineco-obstétrica de la educación. ¿Por qué es esta pregunta? Era una trampa, por supuesto, era una provocación, porque yo preveía, y así sucedió, que me iban a dar una respuesta o bien religiosa, ¿no? O bien eh, estrictamente ginecobstétrica. Es decir, recuerden que la ginecobstetricia es la disciplina médica que se ocupa de la reproducción humana, ¿no? En particular dentro del cuerpo de la mujer. Atiende pues los asuntos del ciclo menstrual, del embarazo, la gestación y por supuesto el parto, ¿no? Y decía yo en el video anterior que esta metáfora ginecobstétrica se vincula, se conecta muy fácilmente con la metáfora óptica, la óptica con la ginecobstétrica, porque aparecen términos, expresiones como por ejemplo dar a luz, incluso la idea de concepción. Ellas me decían distintas cosas. ¿Cuál es el producto, el resultado de la concepción, la consecuencia de la concepción? Entonces pues me decían, un bebé, no, un feto, un embrión, el producto, como le llaman los ginecólogos, el producto, es decir, al ser que se está gestando en el vientre materno. Yo les decía, sí, pero no. El producto de la concepción es el concepto, ¿no? Y aquí ya empezaba yo a mencionar estas similitudes entre las dos metáforas, o sea, es la metáfora de la metáfora, ¿no? Decía, ¿cuál es tu concepción del mundo? Pácatelas. Entonces ahí con esto, pues evidentemente cuando yo preguntaba esto, ¿cuál es tu concepción del mundo? Es cómo entiendes al mundo, cómo te explicas al mundo, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu concepto del mundo, del ser humano, del hombre, de la mujer, de la sexualidad, del conocimiento, de la verdad, etcétera, etcétera? A nivel de la cognición, a nivel de los conocimientos, pues evidentemente se está hablando de la posibilidad de entender algo y poderlo representar en el pensamiento y aludir a él con palabras, con lenguaje. Entonces, pues sí, estrictamente hablando, el resultado de la concepción es el concepto, pero evidentemente nadie le llama concepto al feto, ¿no? Ni al embrión siquiera. Eh, Estoy hablando del embrión y del feto como las dos grandes fases del proceso de gestación, ¿no? En términos generales, mis alumnas solían llamarle el bebé. Me decían, no, es que el bebé no está allí. El bebé es otra cosa. El bebé es cuando ya está afuera, cuando ya grita, llora, mama de la mamá, es decir, succiona la leche que proviene del seno materno, ¿no? Mama de la mamá. Este es un meme, luego le hablamos del meme. Eh, entonces, pues si nadie le llama concepto al producto de la concepción biológica, pues evidentemente el terreno de la concepción como una idea que tienes tú de las cosas, de cualquier cosa, pues evidentemente cuando se habla de concepto ya se está en el terreno del proceso de entendimiento, de comprensión, de inteligibilidad del mundo, ¿no? ¿Cómo lo inteligimos al mundo? Y lo hacemos a través de conceptos. ¿Por qué? Porque el concepto es la representación simbólica en ciertos lenguajes de algo, alguna parte de la realidad en el intelecto del sujeto, ¿no? Ese es el concepto y lo puedes definir. Recuerden que el concepto es la idea que está atrás de las palabras,
no es la palabra misma, ni tampoco su definición, es la idea. Y la definición es la expresión de esta idea en términos lingüísticos, ¿no? En términos de lenguaje. Y bueno, ahí echábamos muchos chistes, ¿no? Yo no estoy hablando de la concepción, a esas a las que les llaman conchitas, porque aquí en México a las mujeres que se llaman concepción, pues se les dice conchitas o conchas, ¿no? Y esto no es en argentino, afortunadamente, porque también en el lenguaje popular argentino y sudamericano, en muchos países de Sudamérica, se habla de la concha como la vulva, ¿sí? Y hace referencia a la apariencia que tiene, así como si fuera una almeja, ¿no? Pero también hace referencia a que es la vía de entrada de la concepción orgánica, es decir, de la fecundación del óvulo por un esperma. Entonces, si lo dijéramos en argentino y decíamos concha tu madre, pues le estamos mentando la madre a que nos esté oyendo, ¿no? Y mentando la madre en esta alusión ofensiva a la mamá, ¿no? Pero evidentemente, la idea de concepción como idea del mundo, como entendimiento del mundo, pues está en el terreno de la cognición, está en el terreno del conocimiento y del conocimiento sofisticado, ¿no? El conocimiento racional, el conocimiento académico, el conocimiento científico. Si esto es la función de la escuela, si la educación trata de que las personas entiendan el mundo, entiendan la realidad, entiendan sus propias ideas, entiendan su propia persona, pues evidentemente estamos en presencia de una concepción ginecobstétrica, porque la idea de concepción hace referencia al acto en el cual una mujer queda preñada, ya sea por el Espíritu Santo, si quieren creerlo así, o bien por la acción de un esperma que fecunda al óvulo de esa mujer. Esto no es así. Estamos hablando de la concepción como una idea con la cual operas tú en el mundo. Y claro, esta idea está integrada por conceptos. Por eso es que yo les decía, vacilándomelas, ¿no?, que el producto de la concepción, epistemológicamente hablando o gnosiológicamente hablando, es el concepto. Y de esto se ocupan las escuelas. Y en las escuelas de nivel superior, vaya que los maestros nos dan lata con eso, ¿no? Los conceptos, las concepciones, ¿no? Y no solo en la escuela, vaya, hay debates, conflictos, a veces porque una concepción que tiene alguien sobre algo, por decirles algo sobre la desigualdad social, ¿no?, chocan, ¿no? Los que conciben que la desigualdad social es algo necesario, irremediable y hasta positivo, ¿no? Porque alguien tiene que hacer los trabajos rudos, ¿no? Y otros pues podrán disfrutar de los beneficios de ese trabajo rudo. Entonces, pueden chocar los que señalamos y estamos convencidos de que la desigualdad social es algo producido por los hombres y que por lo tanto se puede mejorar y hasta corregir, ¿no? Bueno, y ahí tienen ustedes el choque entre comunistas y capitalistas y todas las distintas vertientes, izquierdas y derechas, en fin. Y las metáforas ópticas en la ginecobstetricia pues son tan fuertes que finalmente al producto final de la concepción, que es el nacimiento, el parto, también se le llama dar a luz, ¿no? Y es una expresión que se utiliza mucho por aquellos a los que les da penita, les da vergüenza, sienten que son vulgaridades, groserías o cochinadas, aludir a términos como parir, ¿no?, de donde viene la palabra parto, o bien hablar del nacimiento y le llaman dar a luz o alumbramiento. Entonces la pobre luz ya la hicimos pedazos, ¿no? Por un lado dijimos que era sinónimo de entendimiento, ¿no?, sinónimo de comprensión, de conocimiento, y ahora también estamos hablando de que es sinónimo del parto, ¿no? Y el parto, si bien en general se recibe bien porque, bueno, es la llegada de un nuevo ser y toda la ternura que nos provoca el crío, la certeza de que la humanidad seguirá existiendo y por lo tanto nosotros, ¿no?,
Pues qué bonito es el parto, pero el parto es terrible, es dolorosísimo para la madre, se pone en riesgo la vida de la madre, la vida del feto, ¿no? Y pues, ¿qué les digo? Hay sangre, dolor, lágrimas, sangre, sudor y lágrimas, diría Churchill. O también lo diría David Clayton Thomas, el vocalista de este maravilloso grupo que se llama Sangre, Sudor y Lágrimas. En el parto hay sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Los dolores de parto son así como que los dolores más intensos que se dice que puede soportar un ser humano. Y sin embargo, el producto es positivo finalmente, ¿no? O así lo vemos los seres humanos. Y todos los animales instintivamente, ¿no? Porque tenemos que entender que todos los vivíparos, es decir, cuya gestación se produce en el vientre materno y no afuera, es decir, los que nacen de huevos son ovíparos y los que nacen de parto, que viene del útero materno y sale por la vulva o bien por una cesárea, todos ellos son vivíparos, ¿no? Bueno, pues todos estos dan a luz, ¿no? Se le llama alumbramiento a todo esto. Y algunos lo llaman, insisto, muy pudorosamente, como alumbramiento o dar a luz. Entonces, de pronto, pues ya la metáfora óptica nos parece hasta insuficiente para ilustrar todas las realidades que están involucradas en esta idea de la concepción, ¿no? De la gestación, es decir, el embarazo, y del parto, del nacimiento. Entonces, pues ya desde aquí la metáfora óptica también se ve como muy insuficiente y aparece la metáfora ginecobstétrica como algo muy positivo porque gracias a que hay concepción de las cosas, podemos pensar que hay entendimiento de las cosas. Pero otra vez viene la pregunta, ¿y qué? Llenarse de conceptos la cabeza, tener una concepción clara y distinta, decía Descartes, del mundo, del humano, del universo, del cosmos, de la realidad, ¿es suficiente? ¿A eso se dedica la educación? ¿A eso se dedica la escuela? Híjole, perdón, pero creo que la escuela deja muchos vacíos en este aspecto y en todo caso, insisto, la función de la escuela y de la educación en general no se agota con estas ideas que terminan confundiendo al conocimiento con la luz, o bien o a la luz con el fenómeno ginecobstétrico, ¿no? Es muy bonito, se presta para muchas cosas, se presta incluso para picardías y coqueteos ahí un tanto eróticos en clase, así yo lo practicaba, nos divertíamos mucho porque se contaban muchos chistes que se me ocurrían a mí o que se les ocurría a ellas o que salían en el momento. Y también un embarroncito, un rasponcito a las concepciones religiosas que dicen que la persona empieza desde que el óvulo fecunda al esperma, desde que el esperma fecunda el óvulo y que ahí empieza a vivir la persona, ¿no? Y que por lo tanto la concepción ya es el surgimiento de un nuevo ser. No, perdón, les falta 9 meses de embarazo y les falta todo un proceso enorme de socialización y de culturización, es decir, de cultivo de las principales facultades, de las principales dotes, de las principales características, de las características esenciales del ser humano. Sí, inteligencia, sí, habla, sí, laboriosidad, sí, sociabilidad, ¿no? Sí al sentido del humor, a la risa, también a la tristeza y al llanto, ¿no? Los sentimientos, las emociones. Son cualidades, me parece a mí, estrictamente humanas, y estas no vienen en el paquetito que sale de una madre que llegó a término y está dando a luz. Ahí no están, ¿no? Yo por ahí les decía incluso una cosa que yo me atrevo a decir, igual y no es cierto, ¿no? Pero yo estoy convencido de que en sus primeros meses el bebé no llora, grita para reclamar que necesita algo. Pero no es el llanto del adulto, no es el llanto de la tristeza, no es el llanto emocional.
es un reclamo orgánico, es más parecido al aullido de un lobo que al llanto de una mujer triste. Lo mismo pasa con la alegría. El bebé aprende a reírse, no ríe por sí mismo. Aprende y aprende ya pasados algunos meses de vida, ¿no? Y esto ya empieza a ser el cultivo, es decir, la acción intencional que los adultos ejercemos sobre los críos para que ellos desarrollen estas cualidades humanas básicas. ¿Defecan? Sí, los bebés defecan y mucho, ¿no? Y por eso les ponemos pañales, ¿no? Y luego viene el pleito del control de esfínteres por ahí ya entre más allá del año de edad, ¿no? Y le enseñamos que se tiene que hacer en algún lugar específico para no estar contaminando y apestando todo, ¿no? Lo mismo con la orina. Y todo esto forma parte de ese cultivo de las cualidades humanas, porque si bien todos los animales defecan, todos los animales desechan los productos de su metabolismo, no lo hacen como lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos un sistema muy complejo para ir a depositar nuestras heces, para ir a poner nuestra caquita, ¿no? Llámenle como quieran, vacinica, retrete, baño, excusado, lo que sea, ¿no? Y nos limpiamos, ¿no? Todo esto se lo enseñamos al bebé, este es cultivo también de las cualidades humanas. Los bebés no nacen masticando, no nacen ni con dientes, hay que esperar a que la naturaleza les dé sus propios dientes para entonces ya empezar a enseñarles a masticar, a deglutir y luego a comer a las horas en que está indicado en la civilización en la que estés. Algunas culturas comen 5 veces al día, en este país, México, son 3 las comidas importantes, ¿no? Y todo esto se aprende, aprender a dormir en la noche y estar despierto de día. También se aprende y por lo tanto esto es cultivo, pero esto ya es producto, o no producto, sino contenido de la siguiente metáfora, la metáfora agrícola, que esta metáfora señala las insuficiencias de las 2 metáforas anteriores y de alguna manera, metafóricamente, va señalando las insuficiencias de la educación concebida como impartición de conocimientos. ¿Ok? Pero esto lo comentamos en el próximo video. Gracias.